Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Esta vez tenemos un invitado muy especial para nosotros, el rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Señor Néstor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. La verdad, nosotros por lo que estábamos viendo, este episodio es principalmente sobre liderazgo y usted como un líder queremos enfocarlo más en lo motivacional que es que puede ser un rector como líder para los alumnos de una universidad, para que se sientan motivados, para que sigan motivados de seguir estudiando lo que ellos escogieron y cosas por el estilo. Primero, cuando usted piensa sobre liderazgo motivacional, para usted, así rápidamente, ya sea consciente o inconscientemente, ¿qué conceptos se le vienen a la mente? O sea, más o menos, ¿qué es lo que usted dice? Esto lo veo más con el liderazgo que tengo. Bueno, más allá de emitir una opinión a título personal en cuanto a cómo yo creo que ejerzo mi liderazgo, te diría que pienso genuinamente que el liderazgo no puede ser de otra manera sino emocional. Es decir, las personas no siguen única y exclusivamente por obligación. Puede ser que ese liderazgo te dure un poco tiempo, ¿no? Por obligación, pero cuando las personas reconocen en el líder aspectos como la empatía, como el manejo adecuado de las emociones y sobre todo una visión que comparten en conjunto, es cuando empiezas a tener un liderazgo basado en emociones y, número 2, en proyecciones. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tú tienes un compañero, una compañera en la escuela y decides crear un proyecto. Y este proyecto tú lo decides crear con la finalidad de generarte recursos propios y tu compañera para trascender. Entonces, eventualmente el proyecto va a llegar a un punto de quiebre donde tú a lo mejor vas a tener una desesperación porque todo el dinero que genera este proyecto se vuelve a invertir porque lo quieren hacer más grande, más espectacular, de mayor renombre, pero tú estabas en una línea de recibir dinero. Ya quieres que ese dinero empiece a quedarse. Sí, mantener el negocio funcionando, pero a quedarse. Pero tu compañera buscaba una proyección. Entonces ahí se parte ese liderazgo, porque no comparten una visión. Y la clave del liderazgo siempre va a ser la comunicación. No es lo mismo lo que yo te digo a ti a como tú lo recibes, el 90% de las veces. Entonces uno tiene que cerciorarse de que lo que uno dice, la persona que lo recibe lo entienda de la forma en la que uno lo está diciendo. Entonces, ese lenguaje persuasivo, proactivo, propositivo, tienes que asesorarte que sea recibido de esa manera. Entonces, son varios aspectos de muchas otras cosas que podríamos decir, que yo considero que esa es la forma del liderazgo emocional, o qué significa el liderazgo. Sí, sobre eso de emocional, a mí se me hace bien curiosa esa parte de, ¿cómo se dice?, de crear el vínculo, la verdad, porque luego me he dado cuenta de que mucha gente le cuesta, o por ejemplo, cuando son líderes, nada más se pone como muy jefe. No es lo mismo un jefe tuyo. Hay una gran diferencia. Sí, coincido con usted. No, sí, y honestamente, pues al menos, por ejemplo, algún reto que usted diga en cuestión al vínculo emocional con otras personas, que a usted se le haga como más interesante o con el que haya tenido que trabajar un poquito más. Mira, es bien importante tener muy en claro que el mayor reto que tenemos como seres sociales todos, ¿no?, es las relaciones humanas. Es lo más complicado que existe. Las relaciones humanas, desde un hermano, un padre, una madre, puede tener una complicación esa relación. Ahora imagínate con una persona que nunca has estado, con la que nunca has convivido en tu vida,
que tienes ahora el reto, no nada más de ser su jefe, porque dar órdenes cualquiera puede, pero que sigan las órdenes, que las hagan suyas, propias, y que busquen que esto funcione, eso es lo que te convierte en un buen líder, ¿no? O sea, hacerlos sentir partícipes de todo el asunto. Más allá de hacerlos partícipes, porque hay veces que las personas pues no comparten tu ideal, sin embargo entienden por qué lo haces. ¿Me explico? Hay una justificación, el raciocinio de las personas es importante, ¿no? Por supuesto que todos queremos trabajar en algo que nos gusta, sin embargo, flash news, o sea, eso no es el día a día en el mundo laboral. No, por supuesto. ¿No? O sea, y ya me causó una duda, a ver si tú me la sabes resolver. Yo sé que en algunos de los casos, o sea, aquí estoy separando jefe de líder, o sea, mucha gente ya casi que lo hace más que por pura obligación, de que dice, pues solo quiero el dinero, cosas por el estilo. Por dar un ejemplo laboral, en este caso, ¿cómo diría usted que traspasaría como eso para que sienta como la misión suya y que no solamente sea porque voy a obtener algo, sino porque quiero hacer esto, cosas por el estilo? Tienes que comunicarlo. Es decir, si tú estás haciendo, vamos a partir por algo, tú crees en lo que haces. Porque si no crees en lo que estás haciendo, no vas a hacerle a creer a alguien que es algo en lo que deben de creer. Primero que nada. Y te repito, a veces hay cosas en las que tenemos que trabajar que no son las que nos hacen felices o las que hubiéramos deseado o soñamos trabajar, ¿no? Pero creemos y tenemos un raciocinio que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? Ahí es donde te entra algún componente ético o moral, por así decirlo. Entonces, una vez que crees en ello, tienes que comunicar y transmitir esa creencia y dejar muy en claro cuál es el punto al que quieres llegar. Estás en el punto A y quieres llegar al punto B, ¿por qué? Saberlo transmitir, compartirlo y que sea un proyecto de todos, no nada más del jefe que está dando indicación. Que no llegue alguien y le diga a un colaborador, a un trabajador, oye, ¿por qué está haciendo? Pues quién sabe, él me pidió que lo hiciera. Hay que explicarlo, ¿no? Y eso no es propiamente hacerlos partes de. Solamente darles una obligación y no te chambear. Pero explicarles por qué, Ajá. Que lo entiendan, ¿sí? Que hay un propósito. Y eso es muy diferente a decirle, oye, este propósito lo vamos a compartir. Hay propósitos que no se comparten. Hay metas que no se comparten. Hay logros que no se deben de compartir. Por eso existe el modelo de ascenso laboral, porque estábamos hablando en un contexto plenamente laboral de la meritocracia. La meritocracia en el ascenso laboral es muy importante también, ¿no? Entonces, todo esto, sí, hay que ser agradecido, sí, hay una remuneración, porque es importante también ese aspecto. Hablamos cuando estábamos nosotros en un encargo anterior, hablábamos de dos tipos de salarios, el salario de remuneración, el monumento por el trabajo realizado, y el salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Que te vean también, que sepan que ahí estás, que te expliquen el propósito, pero no por eso significa que una fábrica que vende miles de millones de dólares lo va a compartir completamente con sus trabajadores. No, del que le apostó, del que lo comandó, del que lo trabajó, del que tomó los riesgos, pues es el mayor beneficio. Siento que eso lleva a una lealtad con el líder, ¿verdad? O sea, que los seguidores desarrollen cierta lealtad, ¿no? Pues mira, la lealtad en diferentes contextos cambia mucho. Por ejemplo, vamos a sacarlo fuera de lo laboral, de lo escolar. ¿Alguno que se les venga a la mente? Sí, mira, podemos platicar de la lealtad de un amigo. Cuando es una amistad desinteresada, que busca acompañarte, que siente empatía, que tiene cariño, que desarrolla un vínculo afectivo, ¿sí? Esperas de esa persona una lealtad. No vaya y cuente tus problemas que tú platicas con él, o tus logros también que platicas en privado, ¿no? Con él, a todo mundo. Ese es un tipo de lealtad, ¿sí? Y otro tipo de lealtad es aferrarte al propósito al que vas. Por darte un ejemplo, en un equipo deportivo, la lealtad a tus compañeros es dar tu máximo. Esas son formas de lealtad y no propiamente no platicar, no hacer algo.
Entonces, dependiendo del contexto, tiene que ver la lealtad. Si hablamos en el contexto, ahora lo llevamos al contexto laboral, la lealtad es tener sentido de pertenencia con el proyecto en el que estás trabajando. Aferrarte a que lo tienes que sacar adelante y no al primer problema decir, chao. ¿Me explico? Que hay momentos donde todos tienen que decir chao, porque ya no se puede más, por supuesto. Sí. Pero, pues bueno, la clave es que un líder sepa llevar en ese proyecto a las personas sin que claudiquen en el proceso, en cada uno de los momentos, hasta en las relaciones interpersonales afectivas, como las que platicábamos de amigos. Uno de los dos amigos es el líder de la relación, es el que propone, es el que invita, es el que tal. ¿Me explico? Entonces, no quiere decir que por eso el otro no importe menos, ¿no? Pero el otro se vuelve de alguna manera un ente o una figura que acompaña y que construye también con esta persona, ¿no? En la relación afectiva. En la relación de un equipo deportivo, tienes al capitán. Ese es tu líder. Y en las relaciones laborales, sí, el jefe, ¿sí? Porque hay un organigrama y una línea de mando y está el jefe. Pero hay muchas veces que la cabeza puntual de medio arriba no es el que está liderando a todos. Es el que da directrices. Y con que él sea líder, del líder que trae a todos, eso basta. No necesita estar hasta abajo. Con que el que le ayuda a ejecutar sepa que él es su líder y él como líder se ejerza sobre los demás, es suficiente. ¿Me explico? Sí. Y es un permear liderazgo, permear propósito, permear aspectos también de abajo hacia arriba. Tú no le vas a compartir a tu jefe, si no es un líder para ti, que tienes un problema. ¿Por qué no confías en él? ¿Por qué no crees que vaya a tener la empatía para entenderlo y ayudarte a resolverlo? Como si la mínima provocación puede explotar y te dijera, no, ya estás para afuera, no me estás sirviendo así. Pues. Sí, pero si sabías que ibas a faltar, pudiste haberle dicho. Sí. ¿Por qué no le dices? Porque sabes que no hay empatía en él. Pero si tienes empatía en él, vas a decir, oye, fíjate que tengo este conflicto, tengo este problema familiar, tengo este compromiso, tengo esto. Aquí en la universidad me pasa bastante seguido donde compañeros tuyos o maestros o personal administrativo y directivo se acercan con temas personales. Oye, tengo este tema. Bueno, eso me da una señal de que me están confiando un problema porque están buscando una solución y creen que les puedo dar. Y la mayoría de las veces tratamos de encontrar esas soluciones o las encontramos, ¿no? Tampoco uno está obligado a lo imposible como líder. Esa es una parte muy importante. Tampoco no te puedes tomar las cosas. Sí hay que creer en ellas, sí hay que buscar desarrollarlas, pero no te puedes tomar todo a título personal, porque lo que le sucede a tus compañeros, a la parte que está debajo de este liderazgo, sí te afecta, pero también hay cosas que no puedes resolver. Fíjese que una de las cosas que yo he visto mucho que se anda repitiendo, o bueno, en muchos contextos sí me ha tocado verla en trabajos previos al que estoy ahorita, siento que a veces cuesta mucho de que motivar, o la gente es muy resiliente en cuestión de, por ejemplo, las diferencias en la edad en general. O sea, de que ya sí es menos problema cuando son más jóvenes, pero cuando son del mismo rango de edad o exactamente la misma edad, o ya más mayores que el seguidor, que el líder, normalmente veo que a veces cuesta mucho que ellos sigan. Más o menos cómo sobrellevaría ese problema. Mira, es una realidad que cuando un liderazgo es juvenil y el equipo es señorial, por así decirlo, se tienen resistencias al cambio. Y sobre todo a que de inicio ves a alguien más joven que tú, que a lo mejor no tiene la experiencia y lo tachan es un prejuicio. Justo. El trabajo de romper el prejuicio no es de ellos, de los señoriales, es del joven o del líder. ¿Cómo lo haces? Demostrando que hay capacidad. ¿Está predicando con el ejemplo, algo así? Pues más allá de predicando con el ejemplo, dialogando. Te repito, la clave es la comunicación. Dialogando y saber transmitir.
que los intereses de ellos y la experiencia de ellos te pueden ayudar a llevar a buen puerto lo que un liderazgo juvenil pretende llevar. Aquí en la universidad no tengo más que a una sola persona en todo el nivel directivo que es menor que yo. Todos son mayores que yo como rector. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Supimos comunicar de alguna manera con absolutamente todos qué queremos hacer, a dónde vamos, por qué lo estamos buscando y con qué propósito y qué compromisos asumí yo también como líder con él, ¿no? Entonces vamos jalando la carreta, por así decirlo, todos juntos. ¿Sí? Pero por supuesto cuando llegué no me conocían. Escepticismo máximo. ¿Sí? Por supuesto, no me conocían, no sabían cómo soy, no sabían cómo trabajo, no, nada. No, y fíjese que luego siempre veo de que dicen, los jóvenes siempre, o sea, como apenas van entrándole o tienen muy poca edad, luego a veces, mucha gente tiende a decir que no tienen la capacidad, por ejemplo, para liderar, sobre todo cuando llegan, y tienen que decir, oye, necesito que hagas esto, cosas por el estilo. Ya ni siquiera como líder, o sea, de que dando cierta orden. Y me he dado cuenta que luego a veces cuesta justamente eso de que comunicar, o sea, de que coincidir en ese tipo de cosas. Previo aquí, ¿le ha tocado alguna experiencia similar? Algo por eso? Sí, mira, todavía más joven llegué a ser secretario del Trabajo. Hace 4 años, de 33 años, fui nombrado secretario del Trabajo. Y era el miembro del gabinete legal del gobernador, Ricardo Gallardo, más joven. De todo su gabinete legal era el más joven. Y así me mantuve hasta el nombramiento del contralor, que es contemporáneo mío, somos generacionales. Así nos mantuvimos, el nombramiento de una secretaria de turismo, y estuve al menos 1 año y casi 1 año y medio siendo el miembro del gabinete legal del gobierno del estado constitucional, más joven, ¿no? Y llegué a una dependencia con un personal muy variado, pero de igual manera con un rango de edad de los 45 años, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho. Tuve una curva de aprendizaje, por supuesto, y eso me ha permitido al final del día entender más. Uno tiene que seguirse educando y reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo, porque los tiempos, los temas, los aspectos cambian día a día, segundo a segundo, ¿no? Entonces aquí pues sí, sí fue algo que, no lo miento, generó dudas a mí en lo personal, y más allá que me haya generado dudas, nerviosismo en lo personal, porque llegué y, como te digo, solo una persona es menor que yo, solo una, sigue trabajando aquí, es una persona que trabaja muy cercanamente conmigo y solamente es 2 años. De todo el personal, oye lo que te digo, salvo uno de los laboratoristas de mercadotecnia, todo el personal es mayor que yo. Wow. Fíjese que eso sí es nuevo, no lo sabía. O sea, ni mismo administrativo de la universidad o cosas por el estilo. Ahí a lo mejor ahora que estamos reactivando el tema deportivo, puede ser que ahí tengamos 1 o 2 chicos más jóvenes también. Siendo coaches. Sí, y puede ser que también tengamos algún profesor. A lo mejor, sí, tenemos 2 profesores menores que yo. Los ubico perfectamente de la Academia de Ciencias y de Manufactura. Los tenemos. Entonces, vaya, pero ellos sí son parte de la plantilla laboral, vaya, pero no es personal directivo, ¿no? ¿Me explico? Sí se ejerce algún liderazgo a través de las diferentes áreas de la Secretaría Académica, dirección de las carreras, etcétera, pero al final del día del
el liderazgo que debo ejercer en el tema directivo de la Universidad Politécnica, solo hay una persona. Wow. Me imagino que después de, por ejemplo, todo este asunto de liderar un plantel más, pues, mayor que usted, sí se lleva de que varias enseñanzas, ¿no? O sea, muchísimas también, inclusive de que como para reinventarse como líder o cosas por el estilo. De que, o sea, de que sobre lo que ya le sirvió, sobre lo que ya no le sirvió, pues todo como usarlo y ir constantemente evolucionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted diría lo llevó a, pues, seguir evolucionando como líder? Mira, algo que me he enseñado aquí en la Politécnica es, para empezar, número uno, que hay gente muy valiosa, con mucha experiencia, con mucha disposición de ayudar. Y hay que sacar provecho, yo como joven, para dejarme ayudar por ellos. Número uno. Número dos, aprender mucho de ellos, ¿no? Y como te lo decía, respetándonos, comunicándonos, dándole el respeto a las personas a través de la comunicación que tengo con ellos. Es como he logrado que estas personas que son mayores que yo, algunos muy poco, otros mucho mayores que yo, es que hacemos un vínculo donde concatenamos de alguna manera su experiencia con el ímpetu que al final del día uno como tú, como yo, bueno, tú eres mucho más joven que yo todavía, ¿sí? Pero que traemos un ímpetu que nos ayuda a impulsar muchas cosas. Y eso luego también te genera en otros aspectos, por supuesto, lo que te decía de las resistencias, ¿no? Resistencia al cambio, el que me muevan de mi zona de confort. Yo nomás estoy aquí para llenar estos papeles y pasarlos, no me pidas nada más, ni me des más papeles, ni me pidas que haga otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, eso se vuelve complejo. Tienes que encontrar un incentivo en muchos aspectos, ¿no? Y por supuesto, el incentivo del que nadie habla, ¿sí? Es el aspecto de que si no haces tu trabajo te van a dar las gracias y nadie se quiere quedar sin empleo. Exacto. Esa es una parte muy importante, ¿no? Pero lo que te comentaba, no puedes esperar tener o liderar un grupo que solamente trabaja de esa manera. Necesitas que trabaje respetando sus tiempos, sus horarios y todo. Necesitas que trabajen con una visión y un propósito para llegar al mismo punto aquí. Sí, por supuesto. Ya para ir concluyendo con este capítulo, ¿alguna reflexión que le gustaría dejar, transmitir sobre, más que sobre este tipo de liderazgo, sobre cómo llegar a motivar a la gente, sobre cómo llegar a crear el vínculo para compartir de que una sola meta, para que sentirse partícipes, para sentirse como un grupo, como un equipo? Mira, yo te diría y le diría a toda tu audiencia, que hay conceptos, ideas que tiene que tener uno muy claras cuando pretende realizar algo que conlleva tener relaciones humanas. Número uno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Eso creo que es una frase completamente conocida, pero cada cabeza es un mundo, no nomás decir, pues sabrá Dios qué piensa él y sabrá Dios, y él no sabrá qué pienso yo. No es eso. No se trata de eso. Es entender que la perspectiva del otro no es la misma. Entonces tienes que lograr transmitir tu perspectiva, porque nunca eso de ponte en mis zapatos, ponte la playera, no funciona. Tienes que transmitir adecuadamente la perspectiva. Número uno, ¿no? Número dos, a la hora de transmitirla adecuadamente tienes que ser lo suficiente. Tienes que tener un lenguaje suficientemente asertivo, propositivo, para que entiendan que estás buscando el entendimiento, no que estás llamando la atención, no que estás diciendo que su idea de lo que tú le dijiste es la equivocada. Porque te repito, no es lo mismo lo que tú dices que como la persona lo recibe, porque cada cabeza es una. Cada persona tiene sus problemas, cada persona se atraviesa. Y de eso, una segunda parte sería
que el 90% de las veces que reacciona una persona de forma que a ti no te gusta, no tiene que ver con ellos mismos. Entonces no te puedes tomar personal, no eres tú el motivo de ello. Tú no sabes qué está pasando con esta persona, ¿sí? O tienes que buscar una mejor forma de compartir lo que piensas, de decirlo, porque a lo mejor tu frustración llega en razón, o te molestas en razón de que no lo está entendiendo, pero a lo mejor no es porque él no quiere entenderlo, él se está esforzando en entenderlo, solamente que no lo has transmitido de una manera que él lo pueda entender. Son 1000 lenguajes en los que puedes llegar a hablar, ¿no? Ese sería un segundo punto. Y el tercer punto, y yo creo que es el más importante en estos aspectos del liderazgo emocional, vaya, podemos resumir estos en empatía, paciencia, conceptos muy definidos. Pero el tercer punto, el principal, que yo considero es ser honesto. ¿Y a qué me refiero con honesto? Ser honesto en decir lo que piensas, lo que necesitas, y con humildad y directo. Es clave. La honestidad te lleva a la humildad. Y honestidad no se trata de no robo, no se trata de eso. ¿Sí me explico? Se trata de que cuando converges en un grupo con personas, ¿sí? Si no sabes algo, si algo no te gusta, si algo quieres hacer, si pretendes llegar a un punto, si hay algo que te piden que no puedes darles como líder, hablar con honestidad siempre te va a generar mucho mejor resultado a darle vueltas a las cosas. Afrontar las cosas y tomar una posición hacia adelante en todos los aspectos. Eso te va a dar mejores resultados. Y en el aspecto de la honestidad, tú llegues y me pidas algo que yo sé que no te puedo dar y te dé vueltas, te desgasta a ti anímicamente, me genera una fricción a mí contigo y luego me desgasta a mí porque me pone nervioso tener que verte, se rompe un vínculo. Entonces mejor decir, ¿sabes qué? Lo que me estás solicitando no lo puedo hacer, pero vamos a buscar una alternativa para poder. O sea, vamos a buscarla juntos. Es una mejor respuesta a decir, ok, lo checamos, nunca decir la verdad. La verdad. ¿No? Sí, entonces, la neta. Con esa honestidad y humildad siempre hay que tratar a las personas, ¿no? Y eso lo vas a ver reflejado a lo largo de tu vida, que te va a generar un mejor resultado en tus relaciones interpersonales y una mejor impresión de ti como persona, porque al final del día el líder es una persona, el jefe es una posición, pero el líder es una persona. Y como persona la impresión te vas a dejar mucho mejor que la de un jefe que exige, manda, grita y aplaza, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por su tiempo y la verdad qué bonita reflexión nos acaba de dejar. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima.